tardes, bienvenidas y bienvenidos esta tarde al Instituto Cervantes. Aquí me puedo quitar la mascarilla, lo voy a hacer, para que me oigan mejor ustedes y también las personas que están en su casa, porque este es un acto que se retransmite a través de nuestra página web y se retransmite en streaming y se puede ver en las casas en realidad de todo el mundo, ¿no? Y es un acto que merece la pena verse porque hoy realmente es una tarde muy especial porque este ciclo cumple nada más y nada menos que 40 sesiones, es el fin de la cuarta y el inicio de la quinta, ¿eh? Que siempre después de un fin viene un principio. Y bueno, desde el Instituto Cervantes, la verdad, queremos celebrar pues este proyecto del Círculo de Orellana, que lleva pues con un empuje extraordinario, con un éxito tremendo de público, desde luego, y con unos contenidos de una calidad pues extraordinaria, rescatando para la memoria colectiva pues un florilegio de mujeres extraordinarias, contadas también por mujeres extraordinarias, ¿no? No solo mujeres, pero hay que decir que es un ciclo en que se conjuga perfectamente el rescate de la memoria, de la creación y de la historia protagonizada por mujeres, muchas veces solapadas por la historia, ¿no? por la mirada de la historia, y también contada en la mayoría de las ocasiones por mujeres del presente de una enorme valía, como la que representa el propio Círculo de Orellana, ¿no? El Instituto Cervantes, la verdad, con este ciclo cumple también pues dos de sus objetivos más importantes, que es iluminar la memoria a través de la luz del presente y actualizar el canon, que es una de nuestras responsabilidades, y dentro del canon de la historia y de la creación, pues esta creación femenina tantas veces, pues eso, olvidada por la historia. Hoy vamos a terminar este ciclo con una sesión especial dentro de todas estas sesiones que hemos tenido hasta ahora, porque se van a aliar en una alianza de conocimiento y creación, pues una musicóloga, una soprano y una pianista que son conocidas de todos ustedes. Las va a presentar Leticia, porque no quiero yo ahora quitarle, porque ella hace unas presentaciones magníficas y muy minuciosas. Y bueno, solo quiero darle las gracias, la enhorabuena y que gracias por hacer este ciclo con nosotros, que aquí tenéis vuestra casa, la habéis tenido y la tendréis. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. Buenas tardes a todos y bienvenidos, como decía Ernesto, a este nuevo encuentro de españolas por descubrir, que está dedicado hoy a Pauline Viardot. Y para ello contamos con tres grandes mujeres de la música: Patricia Kleinman, Rosa Torres Pardo y Corina Fernández Felcan. Muchísimas gracias a las tres por estar esta noche con todos nosotros, por acompañarnos, por participar en estos encuentros de españolas por descubrir, que, como bien sabe Rosa, porque también forma parte del Círculo Orellana, son muy especiales para nosotras. Voy a intentar ser muy breve porque estamos deseando escucharlas, pero bueno, lo que sí quiero decir es que, como decía Ernesto, con este encuentro finalizamos el cuarto ciclo. Cumplimos 4 años con una cita mensual en este espacio, en esta magnífica sala. Y a lo largo de estos años hemos recorrido las vidas de 40 mujeres, pero de la mano de ponentes de máxima excelencia. Y a ellos quiero agradecer muy especialmente la colaboración mantenida en este programa desde que empezamos en el otoño del 2016. Con nosotros tenemos dos de esos ponentes en la sala: Lola Gavarrón, una
de ellas, y también escritora y también miembro del Círculo de Orellana, y también Mariluz González Peña, directora del Archivo de la Sociedad General de Autores. Gracias a las dos en representación de todos los ponentes que nos han acompañado durante estos 4 años, porque gracias a ellos recorremos y seguimos recorriendo las vidas y las trayectorias de grandes mujeres españolas, ejemplos de compromiso, de esfuerzo, de trabajo y de mucho sacrificio. Y nosotras esperamos que todas ellas se conviertan en referencias para las nuevas generaciones, porque esa es nuestra misión. Hoy ya son 40 mujeres, 40 ponentes, 2 cantantes y 2 pianistas colaborando con el Círculo de Orellana y acompañándonos. Pero además también se han unido familiares y personas que han querido dejar sus testimonios por su cercanía, algunas de estas mujeres, algunas de nuestras españolas por descubrir. Pero no se preocupen porque, como bien decía Ernesto, seguimos y comenzaremos de nuevo el 5º ciclo en enero del 2021. Pero también quiero dar las gracias al público que presencialmente nos acompaña siempre, haciendo colgar ese cartel de aforo completo. Nos han acompañado presencialmente más de 6.340 personas. Y ahora, con el seguimiento en directo, sabemos que esas cifras pues, van a aumentar considerablemente, porque solo en estos 2 últimos meses, a través de los directos, nos han seguido unas 1.400 personas. Pero todo ello ha sido posible gracias a una institución, al Instituto Cervantes. Y por ello, en nombre de todo el Círculo de Orellana, quiero agradecer, Ernesto, tú estás hoy aquí, pero para todo el Instituto Cervantes, vuestra confianza como fiel aliado en este gran proyecto de largo recorrido. Agradeciendo vuestra ayuda y vuestra confianza en este proyecto y también en nuestra organización, en el Círculo de Orellana. El Instituto Cervantes es un referente de la cultura en español y, por tanto, ir de vuestra mano implica sumar mucho, implica llegar más allá de nuestras fronteras, visibilizando el talento femenino para que se difunda entre millones de personas que hablan español, la segunda lengua materna en el mundo, y así lograr entre todos generar referencias. Y gracias a vuestro apoyo técnico tenemos más de 100.000 visualizaciones de las conferencias a través de los vídeos que están colgados en el canal YouTube o en nuestras webs. Así que también quiero aprovechar para agradecer a todo el público que nos está siguiendo, que se está conectando en estos momentos y que van a asistir a este nuevo encuentro. Y desde luego animarles que si quieren seguir recibiendo nuestra información, quieren saber más de estos programas que organiza el Círculo de Orellana, no tienen más que pedir esa información a través de nuestra web. Pauline Viardot formó parte de una gran familia de artistas, los García, y ella tuvo un papel primordial en la Europa del siglo XIX, no solo como cantante, como compositora, como pedagoga y como impulsora de grandes talentos, sino también porque se ocupó de que la música española tuviese un protagonismo muy importante. Sin más, voy a darles unas pequeñas notas biográficas de las 3 personas que nos acompañan hoy. Vamos a empezar por la ponente, por Patricia Kleiman. Querida Patricia, nacida en Buenos Aires, se formó en piano y en pedagogía musical con grandes maestros. Continuó después sus estudios en el Real Conservatorio de La Haya, en Holanda, y se licenció en Historia y en Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja. Su compromiso con el rescate de repertorios olvidados se plasmó en la transcripción y dirección del reestreno en tiempos modernos de la zarzuela barroca Las nuevas armas de amor, de Sebastián Durón, en el año 2016. Ese mismo año creó el proyecto Compositoras con el objetivo de difundir la obra musical de compositoras en una doble vertiente. Por un lado, encontrar manuscritos y antiguas ediciones musicales reconstruyendo las biografías, contextos de
composición y recepción de las compositoras y de sus obras. Y por otro lado, que esta música volviera a sonar, normalizando la presencia de mujeres compositoras en los programas de conciertos, óperas y zarzuela, así como en los contenidos de los conservatorios. Por ello, formó el ensemble del proyecto Compositoras que ella misma dirige y con el cual ha reestrenado en tiempos modernos obras de Pauline Viardot García, de Soledad de Bengoechea, de Paulina Cabrero, Remedios de Selva y Torre, María Rodrigo, Adela Anaya, Johanna Kindel y obras de otras compositoras actuales como Marisa Machado, Sonia Mejías y Beatriz Arzamendi. Corina Fernández Feldkamp, nuestra soprano, ella es titulada superior por la Escuela Superior de Canto de Madrid, jefa de cuerda del coro en la Comunidad de Madrid, del que forma parte desde el año 2007. Y como solista ha cantado en diferentes festivales, el Festival Internacional Mizzo, September Música Italia, ha cantado en el Auditorio Nacional de Música en Madrid, en los teatros del Canal, en el Auditorio del Cursal en San Sebastián, en el Teatro Minar de Gante, y ha interpretado roles como el de Diana y Júpiter en el reestreno de la zarzuela barroca Las nuevas armas del amor de Sebastián Durón en el 2016. También ella es integrante del proyecto Compositoras y en ese marco pues, ha tenido actuaciones solistas en el Festival de Arte Sacro de Madrid, en el ciclo Hoy Compositoras de la Fundación de la Sociedad General de Autores y en el Museo del Romanticismo. Y por último, nuestra querida Rosa Torres Pardo, pianista. Rosa, me ha costado bastante reducir tu currículum, porque realmente, ¿qué es lo que no ha hecho Rosa? En fin, vamos a intentarlo. Ella estudió piano con Joaquín Soriano y con Gloria Olava y ampliaste tus estudios en Londres, en Viena y en la Juilliard School de Nueva York. Fue premio extraordinario del Conservatorio Superior de Música de Madrid, premio Master Players en Lugano, Suiza, y además recibió la medalla de Isaac Albéniz junto con Alicia de la Rocha. Y por último, ha sido en el 2017 elegida Premio Nacional de Música. Hizo su debut en el Teatro Real de Madrid y a partir de ese momento ha sido invitada en grandes teatros del mundo, con grandes orquestas y con grandes directores. Algunas de ellos, la Filarmónica de Los Ángeles, por ejemplo, la Filarmónica de Londres, San Petersburgo Philharmonic, la Orquesta de Radio de Berlín o los Virtuosos de Moscú, y con directores de la talla de Spivakov, Termikhanov o Fournet. Además, ha colaborado con grupos de cámara como Melos, Assay, Janacek o Breton. Pero, sobre todo, Rosa Torres Pardo lo que ha hecho es ser una gran estudiosa y una gran divulgadora de la música española. Te debemos mucho, Rosa. Y en los últimos años, Rosa Torres Pardo ha colaborado en diversos proyectos interdisciplinares. En cine, por ejemplo, impulsó Iberia, de Carlos Saura. Intervino también en Así que pasen 100 años, de Javier Riollo, en El color de la música, de López Linares, Coloquio en la residencia, de Gutiérrez Aragón. También ha sido productora e intérprete en documentales como Una rosa para Soler o El amor y la muerte, historia de Enrique Granados. En el teatro montó el ballet de Iberia con Lola Greco e hizo el guión de Luis García Montero, La vida rima, y Suite Albéniz, que interpretó junto a Ana Belén y José Luis Gómez, respectivamente. También con Rocío Márquez, Suite española y Desconcierto. Ha interpretado diversas óperas y actualmente está en gira con A Rosalía, concierto para piano y voz emocionada, con la actriz Lucía Álvarez, que esta noche nos acompaña también a todos nosotros. Pues sin más, le voy a ceder la palabra a Patricia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al señor Ernesto Pérez Zúñiga, coordinador de Cultura del Instituto Cervantes,
al Círculo de Orellanas, a su presidenta Leticia Espinosa de los Monteros y a Rosa Torres Pardo por contar conmigo para esta conferencia sobre Pauline Viardot García, para el ciclo Españolas por Descubrir. Y quiero agradecer especialmente a todos ustedes que os habéis acercado aquí y también a quienes nos siguen en forma virtual a través de las redes y a través de Internet. Y también a la soprano Corina Fernández, que nos acompañará luego cuando compartamos música de Pauline. Este encuentro del ciclo Españolas por Descubrir adquiere para mí, en el caso de Pauline Viardot, un doble sentido. Por un lado, descubrir a Pauline García, la inteligente diva profesional del canto y compositora y pedagoga, pero también a Pauline García, la española, que jamás olvidó sus raíces y que, por el contrario, las cultivó, las idealizó y las usó como valor agregado, además aportando composiciones vocales en español que se suman al corpus que ya había comenzado a componer su padre y su hermana. Pauline Viardot García sí fue una de las representantes más importantes de la cultura europea del siglo XIX, no solamente como cantante lírica, ya que adoptó un vastísimo repertorio y estilos muy diversos, sino también como compositora, y este es una dimensión un poco más desconocida que trataremos de mostrar de ella, porque ella compuso un corpus que todavía está en descubrimiento y en rescate, y cada vez vamos descubriendo más géneros que ella abordó y muchos manuscritos que siguen esperando que los rescatemos y los volvamos a hacer sonar. Vamos a hacer una pequeña genealogía, también contestando a preguntas que ocurrieron antes de empezar formalmente esta conferencia. Veamos un poco de dónde viene Pauline Viardot. Está el padre, Manuel García, el famosísimo tenor, que además de ser un gran tenor, fue el creador. Cuando digo creador, quiere decir que él estrenó roles como, por ejemplo, el conde de Almaviva en El barbero de Sevilla de Rossini. Aquí lo vemos ahí arriba. Él tuvo una primera esposa, Manuela Morales, con quien tuvo una hija, Josefa García, y luego se casa con Joaquina Siches, que también se conoce como Joaquina Briones, ese era su nombre artístico. Otra soprano también, que sí será la mamá de estos tres hijos, entre los cuales Pauline, y a quien todos, incluidos los amigos como George Sand, van a llamar mamita toda su vida. Entonces, y ella será la verdadera profesora de canto de Pauline. Los tres hijos, Manuel García hijo, que es este inventor del laringoscopio con el cual los que tenemos cierta edad alguna vez nos hemos examinado, María Malibran, que alguien me ha preguntado por qué se llama Malibran, pues porque es el nombre de su primer esposo, y voy a nombrar a todos con el nombre con el que pasaron a la historia. ¿Sí? Entonces, María Malibran es la hermana mayor de Pauline y va a ser una de las cantantes más famosas de su tiempo. Y luego, por último, y con gran diferencia de edad, Pauline García, que nace en 1821. Pensemos que Manuel y María nacen en 1805 y 1808. El apellido Viardot, con el que conocemos todos a Pauline, en realidad pertenece a su marido, Louis Viardot. Pauline se llamaba Pauline García. Y a lo largo de su vida, ella va a firmar alternativamente como Pauline García, Pauline Viardot García, Pauline García Viardot y a veces Pauline Viardot a secas. Lo que sí hace bastante pronto es quitarle la tilde a la I de García. Y como vemos, Pauline conservó el español como lengua materna toda su vida y compuso varias obras vocales en este idioma que cantó en los escenarios de todo el continente con mucho éxito. Y se cartea siempre en español durante toda su vida con su hermano Manuel, que vive él más de 100 años, ella también vive muchos años, y él, cuando ya tiene más de 100 años, se siguen escribiendo en español, excepto cuando hablan de técnica vocal, que ahí se hablan en francés. Pero todas las cartas, como podemos ver aquí, son en español, y también con Joaquina, que es la carta que está en azul, a quien todos llamaban mamita, y si se esfuerzan mucho en el ángulo superior izquierdo
en diagonal, en lápiz, está la mano de una de las hijas de Pauline Viardot que escribe abuelita. Bueno, allí a donde va, Pauline continúa la tradición del padre Manuel y de la hermana María de incluir melodías españolas en sus recitales o dentro del Barbero de Sevilla, sobre todo en la escena de la lección de música. También incluye melodías recogidas de la tradición popular y también de Hispanoamérica, como luego veremos. Ella hizo mucho por poner a la música española en el horizonte sonoro europeo de varias generaciones. Pauline también hereda rasgos culturales de su familia que llaman mucho la atención en Europa del Norte. Un carácter muy entusiasta, una capacidad para llorar y reír delante de otros, una espontaneidad, una facilidad para hacer amigos y relaciones sociales, una apertura hacia los demás. Todo esto llama mucho la atención. Y Pauline, como toda su familia, es políglota. Aquí podemos ver cartas de Pauline, hay muchísimas, ella fue una gran escritora de cartas. Tenemos una carta en francés de índole laboral en la que está coordinando un ensayo y una rareza, pero que no es tal en el caso de Pauline, que es una carta a un amigo de ella, Julius Ritz, en donde ella empieza en francés y en la segunda o tercera línea cambia al alemán. Bueno, me voy a quedar aquí, no, voy a pasar a esta, aquí estamos. Bien, vamos a hablar un poquito, antes de llegar al debut de ella, a explicar cómo es que ella llega a este debut y a la infancia de ella, que tendrá varios momentos fundacionales, vitales de su vida. Liszt dijo de ella, nació en una familia en donde la genialidad parecía hereditaria. Como hay tanta diferencia de edad entre Manuel, María y Pauline, ella se cría en un mundo de adultos, se cría en teatros, en las cajas, en los camerinos, todo esto le parece normal. También es muy pequeña en una gira aventura que hace la Troupe García, emprendimiento familiar, en un viaje a Allende los Mares, van a Nueva York, a hacer El Barbero de Sevilla y algunas otras óperas. Entonces Manuel García padre es Almaviva, por supuesto, Joaquina es Berta la criada, María Malibran es Rosina y Manuel García hijo es Fígaro. Y Pauline no es nada porque es muy pequeña. Y allí conoce a Da Ponte, el libretista que había sido de Mozart, porque Manuel García padre tiene que combinar con él ciertos detalles de Don Giovanni, que también va a poner esta Troupe García en Nueva York. Pero las malas relaciones entre María y el padre, que ya venían arrastrándose de lejos, precipitan el casamiento de María García con este señor Malibran y el abandono de la troupe. Entonces, cuando esto se produce, lo que queda de la troupe García, es decir, todos menos María, sigue en viaje a México, esperando repetir ese gran suceso que habían tenido en Nueva York, hasta que se topan con la realidad. Y es que el teatro que les habían prometido no es tal. No hay coro, no hay orquesta, ni siquiera hay partituras impresas. Y Pauline recuerda muchos años después a su padre reescribiendo de memoria todas estas óperas. Mientras tanto, Pauline toma sus primeras clases de piano con un organista de la Catedral de México. La gira termina muy mal. Camino a Veracruz, a donde están yendo para embarcarse hacia Europa, son asaltados por una banda de bandidos que teóricamente les tenían que cuidar y les roban todo. Pasan una noche espantoso, atados, mirando el suelo sin poder mirar nada, pero al día siguiente todos festejan porque están sanos y con vida. Y es especialmente Manuel García quien logra levantar la moral de su compañía, explicándoles esto. Y esta resiliencia vital aprendida de sus padres la vamos a volver a encontrar en la vida de Pauline una y otra vez a lo largo de su vida. Respecto de los comienzos musicales, Pauline va a decir que ella no recuerda cuándo aprendió a leer música. Tal vez era su lengua materna también, no lo aprendió. Sí sabe que fue su padre quien le enseñó. Y en cuanto al canto,
Ella desde los 10 años es la pianista acompañante de Manuel García y va absorbiendo la técnica vocal presenciando las clases. Bien, Pauline iba a ser pianista en realidad, pero terminó siendo cantante. ¿Qué pasó? Que María Malibran, ya roto con su primer marido, vuelve a Europa y empieza una fulgurante carrera como cantante que se corta abruptamente por la temprana muerte de María como consecuencia de la caída de un caballo a los 28 años en 1836. Es en ese momento que Joaquina, la madre, piensa que quizás, llamándose García, Pauline va a tener más posibilidades de ganarse la vida como cantante que como pianista. Y gira la educación musical de Pauline dramáticamente hacia el canto, siendo ella su profesora. Y Pauline debuta al año siguiente, en 1837. Y curiosamente, elige los mismos roles y la misma vestimenta que su hermana. Entonces ella sube al escenario y claro, es la hermana, se le parece, canta lo mismo, tiene una voz muy parecida, se viste igual, y ese público que había adorado a María Malibran se queda extasiado y el éxito es inmediato. Mademoiselle García, dice la crítica, canta como respira, y ella debuta como otras quisieran cantar al final de sus carreras. También le alaban que la voz sea pareja en todos los registros, la gran agilidad que tiene y la entonación justa. En los comienzos, la comparación con su hermana María es inevitable, para bien y para mal. Para bien, porque es una carta de presentación que le abre muchas puertas. Pero también es cierto que la crítica musical se la pasa comparando en qué se parecen. Y se parecen en la misma técnica vocal, en la naturalidad, en la espontaneidad al cantar, en que tienen voces similares y ciertos rasgos faciales de los cuales luego hablaremos. ¿Y en qué no se parecen? Pues en la actitud escénica de Pauline Viardot, a quienes la crítica señala desde el principio como más espontánea y con rasgos más naturales y más pequeños. Y también señalan, hay que decir, qué le falta a Pauline, pues madurez escénica, evidentemente, y la belleza de la hermana. Todos señalan que la hermana cumplía con el canon de belleza, tenía rasgos regulares, y Pauline, pues como hemos visto en las primeras fotos, era una belleza teatral, digamos. A Pauline parece no importarle. Y rápidamente Pauline se hace un lugar en el ambiente musical parisino y también londinense, cantando, como ya dije, los mismos roles que había cantado su hermana, que son sobre todo de Rossini. La Cenerentola, la Desdémona del Otello, pero de Rossini, y la Rosina del Barbero. Y se casa a los 18 años con Louis Viardot, a quien vemos allí arriba. En 1840, hispanista, había traducido El Quijote, 20 años mayor que ella. Y a la sazón director del Teatro Italiano de París, pero quien honestamente, con gran honestidad, imita inmediatamente para no ser empleador y marido a la vez, y se convierte a partir de ese momento en el manager de Pauline Viardot. Al mismo tiempo, las grandes internas que hay en el ambiente operístico parisino llevan a Louis y a Pauline a decidir enfocar la carrera de Pauline fuera de la capital primero y fuera del país también. Es cierto que en ese momento empieza a haber un gran movimiento en París y en Francia en contra de la ópera italiana y propiciando y defendiendo la ópera francesa, y Pauline por el momento se basa en música italiana. De esta manera se genera un círculo vicioso. Cuanto más canta Pauline afuera, más la contratan afuera. Y entonces, durante toda la década del 40, para ella Francia será un lugar de vacaciones y no de trabajo. Mientras tanto, canta por todo el resto del continente. Canta en Londres, canta en España, como luego veremos, Italia, Berlín, Viena, Praga, San Petersburgo. Y cada gira estará llena de conciertos, de funciones y también de compromisos sociales que Pauline aprenderá a gestionar. En esta época, bien tempranamente, nace su primera hija, Louise, a quien ahora conocemos como Louise Edith Viardot, también compositora. De esta manera vemos que Pauline hereda el cosmopolitismo familiar. La familia García ya era trashumante por motivos profesionales y a Pauline esto le es natural.
Esto entusiasma a la crítica y al público porque ellos ven un origen español, una técnica vocal española italiana, un repertorio que ella encara con suma facilidad español e italiano, pero también ven que ella puede encarar con la misma facilidad el lied alemán y la ópera francesa. Y por otro lado, es cierto que en cuanto al cosmopolitismo, la vida de la prima donna, ayer como hoy, sigue siendo muy inestable y requiere pues, muchos viajes. A Pauline durante todo este periodo no le va a molestar. Ella disfruta mucho de los viajes, aunque sean muy incómodos. Y llegamos entonces a la gira por España, que tuvo lugar durante el año 1842. Como dijimos, Louis Viardot era hispanista, había estado muchas veces aquí y tenía muchos amigos. Pero para Pauline, este viaje tuvo tintes de peregrinaje, de conocer la tierra de sus padres, el lugar donde se hablaba el idioma, que era su lengua materna. Primero vienen a Madrid, en mayo del 42, y ella se queda contentísima, extasiada. Alaba en sus cartas el sol, el temperamento de la gente, los amigos de Louis. Realmente está que dice, yo no quisiera vivir aquí, pero la verdad es que no me quiero ir. Profesionalmente las cosas no van tan bien, porque al llegar, Pauline se da cuenta de que los cantantes españoles disponibles para cantar el Barbero de Sevilla, que era lo que iban a cantar, no están para nada familiarizados con el repertorio italiano. Y entonces Pauline hace lo que ya va a hacer muchas veces después, se echa encima a sus hombros la dirección musical de esto, recluta una troupe mitad profesional, mitad amateur y pone ensayos todos los días de 11 de la mañana a 5 de la tarde durante 2 semanas. Ella les enseña la parte a todos y a cada uno de las personas que van a intervenir y finalmente se suben al escenario y esto es un gran éxito de crítica y público. Las actuaciones fueron en el Teatro del Liceo de Madrid y cantó también para el regente y para la pequeña futura reina Isabel II, que a la sazón tiene 12 años. Y en este barbero, en la escena de la lección de música, Pauline inserta música de su padre, Manuel García. Y también dicen las crónicas de la época que después de cantar el Otelo de Rossini, ella, como se ve que no estaba cansada, se sienta al piano y ejecuta melodías españolas. También canta cerca de aquí, en el Palacio de Buenavista. Luego parten para Andalucía, esto ya a fines de julio. Tienen contrato en Granada para hacer funciones del Barbero de Sevilla y también de Norma de Bellini. Quienes sean cantantes verán que ya aquí la cosa se empieza a diversificar desde el punto de vista vocal. Las críticas son excelentes y el público está encantado, a pesar de que, como también señala la crítica, las localidades son muy caras. Bueno, pues aquí en Granada, además de en el teatro, canta en el Liceo de Granada y en el Salón de Embajadores del Palacio Árabe de la Alhambra, donde comparte concierto con cantantes españoles. Pauline canta acompañándose ella misma al piano y el periódico La Iberia Musical termina la muy elogiosa crítica diciendo, y cito, «Aplaudir con entusiasmo y sentir en nuestros pechos un pequeño orgullo, considerando que esta mujer deliciosa, esta artista inspirada, nos pertenece, puesto que es española, sino de nacimiento, al menos de origen, de educación y de simpatía». Y cierro comillas. Aquí en la diapositiva pues hay algunas reseñas y yo he señalado cómo la llaman señora García. También podéis ver un soneto que le ha compuesto algún periodista. Bueno, luego de allí se van a Málaga, donde también canta Pauline, y luego se embarcan para Cádiz, pasan por Sevilla y regresan a Francia a través de Madrid. Y llegamos al apogeo de la carrera como cantante de Pauline, que es una etapa marcada por los constantes viajes profesionales, igual que antes. Por ejemplo, unas giras muy resonadas a San Petersburgo, que son un enorme éxito de crítica y también económico, porque pensemos que con lo que gana ella se compran un castillo a 70 kilómetros de París. También aquí conoce al escritor ruso Iván Turgenev, de quien luego hablaremos más. Sí. Y también se compran una casa más grande que la que ya tenían en París, esto luego de la Revolución del 48.
La crítica señala que a partir de 1846 o 47 es cuando podemos decir que comienza el gran apogeo de la carrera, que Pauline ya no tiene que demostrar quién es, que ya todos la conocen. Pauline en esta época comienza a adentrarse en otros repertorios, diferentes de ese virtuosismo italiano que caracteriza tanto sus comienzos como la gira a España. Y cuando digo otros repertorios me refiero sobre todo a la ópera francesa, que tiene otros requerimientos vocales, es más lírica, tiene más línea, si bien tiene agilidad, pero demanda más compromiso actoral. Y aquí Pauline se siente en su salsa y el público empieza a hablar de ella no solo como cantante, sino como actriz, como una persona que tiene el poder de conmover al público. Estas óperas, por ejemplo, las de Meyerbeer, que Pauline empieza a cantar, y aquí la vemos caracterizada como Fidesz en Le Prophète, después hablaremos de ello, también están en sintonía con un deseo del público de ver un espectáculo más total, más grandioso, con más gente en escena, con vestuarios más ricos, todo muy diferente de lo que podría ser pues un Barbero, ¿no? de Rossini. Inclusive se usa luz eléctrica y Meyerbeer hace campañas publicitarias con varias semanas de antelación. Son realmente eventos muy esperados por el público francés. Estas óperas además tienen requerimientos vocales diferentes, como ya dije, y también lingüísticos, porque según dónde se hacen, las óperas de Meyerbeer se cantan en alemán, en Alemania, o en francés en París. Y hay cartas de Pauline muy interesantes en donde ella comparte con Clara Schumann el proceso de cambiar el idioma de una ópera que uno ya tiene cantado. Pauline se va convirtiendo en esta época en una cantante de moda. Como dice la prensa, nunca se había visto tal furor en el público desde Liszt, o tal vez desde Paganini. Lo que ella pide se le paga y ella pide mucho. Es una cantante muy cara, y ella no tiene problemas en pedir lo que ella cree que merece ganar. Meyerbeer, que es un compositor que hoy en día está un poco olvidado fuera de Francia, pero que en ese momento era popularísimo, compuso este rol de Fidesz, que es la madre del profeta, pero es la protagonista de la ópera El Profeta, especialmente para que lo estrenara Pauline Viardot. Y ante el momento del estreno, Meyerbeer se fue poniendo muy nervioso y cada vez le pide más asesoramiento a Pauline, que lo ayuda tanto con cuestiones de composición como con cuestiones de puesta en escena, con lo cual Meyerbeer termina llamándola mi capitán. Para los compositores de la época, no solo para Meyerbeer, asegurarse la presencia de Pauline en el escenario era sinónimo de éxito económico de la empresa y era importante porque la ópera siempre fue un evento caro. En el caso de Viardot y Meyerbeer, por supuesto, es una dupla súper ganadora, capaz de rescatar a un teatro que había quedado quebrado totalmente después de las revoluciones del 48. Y esto ocurre justamente con el estreno del Profeta. Pero también en el caso de las generaciones más jóvenes, como Gounod y Saint-Saëns, la presencia de Pauline o la recomendación de Pauline es lo que significa que ellos puedan acceder a estrenar sus óperas en teatros importantes, porque ellos son muy jóvenes y nadie les conoce. En el caso de Gounod, esto se ve en el estreno de la ópera Safo, hoy desconocida, digamos, en 1851, donde Pauline también participa aportando su experiencia escénica y su experiencia vocal, a tal punto que Gounod la llama nuestra Safo, diciendo es una composición colectiva. Ha quedado en el imaginario como que fue un fracaso, pero esto no es realmente así. En realidad Pauline cantó las 3 primeras funciones y fue un éxito de público, pero el público dejó de ir cuando Pauline dejó de cantar y entonces las siguientes funciones fueron canceladas. Y en el caso de Saint-Saëns luego veremos que ella también, él toda su vida le estará agradecido a Pauline por haber impulsado su carrera. Uno de los momentos apoteósicos de este momento de Pauline es cuando en 1847 ella estaba en Berlín cantando Robert le Diable de Meyerbeer,
que tiene 2 roles de soprano. Ella cantaba uno, pero la otra soprano se pone enferma. Y como no coinciden en escena los 2 personajes, ella canta los 2. Se aprende el rol que falta y sale un acto como una, un acto como otra, y así. Sí, fue realmente un momento, un tour de force que recuerda un poco a la Calas. Y recuerda un poco a la Calas porque Pauline tenía ansiedad por cantar todos los roles que quería cantar. Cuando las cuerdas vocales, todos los cantantes lo sabemos, nos dicen basta a veces. Y quizás eso le produjo un desgaste prematuro de la voz y tuvo que ir poniendo el freno a su carrera más o menos a los 43 años, que es una edad bastante joven. Es cierto que ella se hacía transportar hacia abajo algunos roles que quería cantar y que le quedaban muy agudos, porque ella era mezzosoprano en realidad, pero también es cierto que hubo compositores que no transigieron y ella se los cantó igual, en la tonalidad original. A diferencia de su hermana María, Pauline siempre en el escenario aparece calma, dueña de la situación, jamás un desborde. Ella sabe a dónde quiere ir profesionalmente hablando. ¿Sí? Toda la parte emotiva la deja para conmover al público, pero por fuera ningún escándalo. Y también, a diferencia de su hermana, que era más intuitiva, Pauline es muy intelectual a la hora de crear estos roles que va abordando. Tiene una enorme sed cultural, va muchísimo a museos, mira bajorrelieves, lee las fuentes literarias en su idioma original, ya fuera Shakespeare, ya fuera Beaumarchais, lo que fuera, ella lo leía en su idioma original para entender el perfil psicológico del personaje que ella iba a encarnar. Y no solamente esto, sino el perfil psicológico de los personajes que iban a interactuar con ella. Ella siempre trata de no repetirse, de no anquilosarse, de encontrar siempre un nuevo rasgo con el que enriquecer sus personajes. Otro rasgo que interesa de Pauline en este momento es que además fue una de las pioneras en el redescubrimiento y el reestreno de música antigua y clásica durante el siglo XIX, como Mendelssohn en Alemania, que fue de alguna manera el promotor de Bach, pues Pauline vuelve a poner en los escenarios cantando a Händel, a Marcello, a Pergolesi y, como veremos ahora, a Gluck. Ella participa junto con Berlioz del reestreno en tiempos modernos del Orfeo de Gluck y también del Alceste. Y ella encarnará los personajes principales. Aquí la vemos caracterizada como Orfeo y el dato de color es que ella misma diseñó el atuendo junto con Delacroix, que era amigo de ella. Es cierto que también este redescubrimiento, como señala la historiografía del siglo XIX, coincide con un deseo, una necesidad casi psicológica de la población de París y de Francia en general de poner un poco el freno en una evolución social y musical que se les antojaba que iba más rápido de lo que ellos podían absorber. Las inestabilidades de las revoluciones del 48 y previamente del 30. Entonces es un momento donde redescubrir esta música de épocas anteriores pues también les da como un soplo de aire fresco. Y en medio de todo este frenesí profesional, y como si no tuviera suficiente, Pauline y Louis van a tener 3 hijos. Sí, nacen sus hijas Claudie en 1852, Marianne en 1854 y su hijo Paul en 1857, que se suman a su hija mayor Louise, que había nacido hacía más de 10 años. De esta manera, y apenas dado a luz a Paul, Pauline encara lo que será su primera gira sola, sin Louis, que se queda en casa cuidando al bebé y a los hijos pequeños. Y entonces el destino de Pauline es ir a Varsovia, Berlín y otras ciudades alemanas. Y es muy interesante, ellos escriben todos los días. Y es muy interesante porque ahí podemos ver la relación de enorme complicidad que había en esta pareja, cómo Pauline echaba muchísimo de menos a sus hijos y también todas las cosas que le va contando a Louis, de los entretelones que había, las cosas que le llaman la atención y que luego mencionaremos con un poco más de extensión.
Hasta ahora nos hemos centrado en la fulgurante carrera de diva de los escenarios de Pauline, pero es cierto que ella había empezado a componer ya desde 1838 y sobre todo a partir de la década del 40, canciones españolas y en otros idiomas. En este momento nos interesa la música española, que es una continuación lógica de estas composiciones que había hecho Manuel García y su hermana María Malibran, y que tenían tanta aceptación en el público europeo. Entonces ahora vamos a hacer un parate en mi verborragia y vamos a escuchar, como ya hemos prometido, una rareza que no debería de serlo, y que se trata de la obra El corazón triste, compuesta por Pauline Viardot García entre 1844 y 1846, y que he transcrito a partir de los 2 manuscritos que sobreviven de ella, de la autora. Esta obra nunca se grabó, nunca se editó. La compuso Pauline y la cantó ella misma, y cuando la dejó de cantar, dejó de sonar y nunca más volvió a sonar hasta este momento. Así que espero que lo disfruten. Con Rosa Torres Pardo y Corina Félix. Les gustó, ¿no?
Bueno, vamos a hablar ahora de los amigos y de las amigas de Pauline y de las cartas de Pauline. Pauline era una persona muy sociable, como se dice ahora, tenía grandes habilidades sociales. Para Clara Schumann, que está ahí arriba a la izquierda, quizás era demasiado sociable. Como anota Clara Schumann en su diario, y abro comillas, hay constantemente una sensación de desasosiego en su casa. Llegan visitas permanentemente o ella recuerda de pronto que tiene que escribir una carta. Esa clase de vida no es para mí. Y cierro comillas. Lo cierto es que esta red de amistades, donde se evidencia el cosmopolitismo, el europeísmo de Pauline y de Louis Viardot, son en sí mismos el centro de una red social, donde se cruzan nacionalidades, estéticas, ideas políticas, clases sociales. Veamos algunos de estos amigos, aunque no están todos los que son ni son todos los que están. Vamos a hablar primero de George Sand y Chopin, que están ahí, George arriba, Chopin abajo. A George Sand la conoce Pauline justo cuando acaba de debutar a los 18 años. George Sand le lleva 35 años y siempre va a tener una actitud muy protectora hacia ella. También la usa como personaje principal de una novela que escribe, Consuelo, se llama la novela. Y intercambian a lo largo de su vida muchísimas cartas que nos dan muchísima información, tanto sobre Pauline como sobre George Sand. Luego, ustedes saben bueno, que George Sand y Chopin fueron pareja y ellos se hicieron cargo de la hija mayor de Louis y de Pauline, Louise, cuando Pauline, apenas dado a luz, pues se tiene que ir a cantar. Entonces, Chopin y George Sand cuidan de ella. Pauline y Chopin pasan muchos momentos al piano. Ahí vemos un dibujo que hizo Maurice Sand, uno de los hijos de George Sand, donde se la ve a Pauline tocando el piano y a Chopin dándole indicaciones. Lo cierto es que es un poco extraño, pero Pauline tocaba muchas melodías mexicanas que había ella recogido, sobre todo una que se llamaba La Gallina y que le gustaba muchísimo a Chopin y siempre le pedía que la volviera a tocar. También tocaban música española, tanto las piezas como que compuso Manuel García, que él acompañaba al piano, como obras de la misma Pauline, que él también acompaña al piano y que en una carta a su familia dice que las juzga muy bellas. Quizás sonó esta, pero no lo sabemos. Como sí sabemos, Pauline puso texto en español a algunas de las mazurcas de Chopin y él llegó a escuchar algunas y aparentemente sí que le gustaron. Durante mucho tiempo, Pauline le pidió a Chopin que él compusiera música vocal, cosa que Chopin no hizo, y Chopin, por su parte, le pedía a Pauline de dar conciertos juntos, porque Chopin, ustedes saben que tenía mucho miedo escénico. Y bueno, finalmente esto no ocurrió, pero sí que llegaron a compartir algún concierto, pero con un violonchelista. Pauline lo llamaba Chip Chip o Chopinot. George Sand y Chopin rompen la relación en 1847 y ella, claro, es más amiga de George Sand, pero aún así lo ayuda mucho a Chopin cuando él está en Londres y organiza conciertos para recaudar dinero, ella canta y luego, pues con la prematura muerte de Chopin, él le pide a ella antes de morir que cante en su funeral, cosa que Pauline hace. A Clara Wieck Schumann, que la tenemos ahí arriba a la izquierda, bueno, la conoció cuando eran adolescentes. Pauline tenía 16 y Clara Schumann, que todavía era Wieck, tenía 18 y se conocieron en Leipzig siendo estudiantes. Y es una amistad que dura toda la vida. Y sobrevive a desencuentros culturales, a desencuentros vitales, a desencuentros sociales de todo tipo y a la trágica guerra franco-prusiana que las enfrenta en bandos diferentes y que provoca el exilio de Pauline y del marido. También sobrevive a alguna crítica de Pauline cuando insinúa que la relación de pareja que tiene Clara con Robert y los numerosos hijos que ellos van teniendo son un freno a la carrera como pianista de Clara. Pensemos que a la sazón Clara era tan importante pianista como Pauline cantante. Y Pauline le dice, así
tu carrera es que no hay carrera que se pueda hacer de esta manera. Y además le señala a Pauline, tú eres la que trae el dinero a casa, porque se gana más dinero como cantante que como compositor. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Bueno, esto a Clara Schumann le cae pésimo, pésimo, y entonces amenaza con romper relaciones con Pauline, pero bueno, finalmente el agua no llega al río, la relación y la amistad perdura. También tuvieron desencuentros estéticos, porque Clara no aprobaba para nada, de la misma manera que no lo aprobaba George Sand, que Pauline cantara tanta música italiana y las óperas de Meyerbeer. La acusan de venderse al capital comercial, como de hacer música comercial. Y por último, también tuvieron desencuentros sociales, como cuando ya viviendo en Baden, Clara se queja amargamente en una carta que le escribe a Brahms de que Pauline no la invita a esas reuniones maravillosas a las cuales sí invita a la realeza y a los grandes estadistas y a los embajadores, y que en cambio la invita, como dice Clara Schumann, con la plebe. Lo cierto es que es una amistad que dura toda la vida, dieron muchos conciertos juntas, por ejemplo en 1858 cuando se van a Budapest, de bolo, digamos así, de gira. También cantan en París, en Bruselas, y también comparten escenario en las temporadas de conciertos de Baden. Bueno, también lo tenemos aquí a Dickens, que si bien obviamente no vivía en París, pero era muy fan de Pauline y cruzó a Francia especialmente para oírla cantar el Orfeo de Gluck, y siempre que pasaba por París la visitaba. No está aquí Delacroix, a quien ya mencionamos, que era asiduo del Salón de los Viardot y también amigo de George Sand y de Chopin. Incondicional de Pauline, aunque a él no le gustaba la música. Él siempre decía que lo que le gustaba era la voz de ella. Está Gounod ahí abajo a la izquierda, debajo de Clara Schumann. Tienen una relación muy intensa, como ya dijimos, cuando están haciendo la ópera Safo. Súbitamente la relación se enfría y Gounod se casa de un día para el otro. Y tiempo después, Pauline tiene a su segunda hija. Y el rumor corre en París de que el verdadero padre biológico de esta hija es Gounod, cosa nunca demostrada. La relación se corta y la amistad recién se retoma 10 años después de la guerra franco-prusiana. Allí arriba a la derecha lo tenemos a Berlioz, a quien conoce a mediados de la década del 30, cuando Pauline es muy jovencita. Berlioz es una persona que valora a la Pauline compositora y la estimula mucho para que componga. También comparten conciertos en Baden durante la década del 50, Berlioz como director de orquesta. Berlioz tiene tantos enemigos que Pauline, cada vez que lo invita a cenar a su casa, le tiene que mandar por adelantado en la lista de invitados para que Berlioz vea si va a ir o no y si va a ir con quién se va a encontrar. Colaboran muy intensamente entre 1856 y 1857 con el trabajo de resurrección de Gluck, del Orfeo de Gluck, que ya habíamos hablado, y también con la revisión de Los Troyanos, que es una ópera de Berlioz que tuvo muchísimas vicisitudes y que se estrenará más tarde. La amistad luego se interrumpe porque Pauline tenía esperanza de protagonizar Los Troyanos y se decepciona mucho cuando él finalmente elige a otra cantante más joven para protagonizar. Otro de los motivos que los va a separar es Wagner. Y es que Pauline, para esta época, es muy wagnerista, admira mucho al Wagner compositor, no así al Wagner político, con quien está absolutamente enfrentada, pero es cierto que en la casa de los Viardot se hace una premiere de Tristán e Isolda, con Pauline cantando Isolda y Wagner cantando Tristan, 5 años antes del estreno. Y esto a Berlioz lo enoja bastante. Luego ahí abajo lo tenemos a Saint-Saëns, que es más joven que Pauline y que toda su vida, como dijimos, le va a estar muy agradecido a Pauline por haber lanzado su carrera como compositor. Él es el que más la estimula a publicar sus obras. Esto ocurrirá más adelante, pero siempre Saint-Saëns le dice, tienes que hacerlas asequibles al público, que no queden en manuscritos, que no se pierdan. Y bueno, por supuesto, y por último, Turgenev, el escritor ruso, cuya relación con Pauline ha hecho correr ríos de tinta. Algunos le atribuyen la paternidad de su hijo Paul.
Para Louise Viardot, la hija mayor, esto no es así. Ella en su autobiografía niega cualquier relación íntima con Iván Turgeniev. Nunca lo sabremos. Lo cierto es que Louis Viardot, Pauline y Turgeniev vivieron juntos o en casas contiguas durante décadas. Algunos dicen que eran un trío honorable. Y muchos otros que no están aquí, como el pintor e ilustrador Gustave Doré, y otros ya hoy no tan recordados, como el músico Julius Ritz, del cual veíamos una carta antes, o el pintor Ari Scheffer, que es el autor de ese retrato de Pauline que estaba al principio y como portada de esta conferencia. Pauline además escribió muchísimas cartas, tanto laborales como a sus amigos y a sus conocidos, en todos los idiomas que manejaba. Y gracias a esas cartas también podemos adentrarnos un poco más en lo que la historiografía del siglo XIX llama las historias mínimas o la historia de la vida privada. Pauline es una escritora de cartas muy perceptiva que anota detalles como, por ejemplo, lo que le llama la atención de otras culturas diferentes a la de ella, lo que ahora llamaríamos el shock cultural. Los horarios de comida diferentes, el ritmo de trabajo, cómo organizan la jornada, cómo expresan o dejan de expresar las emociones, qué se permiten expresar, cómo recibe el público, cómo expresa el entusiasmo el público cuando ella canta, cómo son las etiquetas sociales, cuáles son las reglas no escritas de los países que ella va visitando. De esta manera vamos viendo que además de la biografía de Pauline, Pauline tiene rasgos que me interesa señalar y que son muy atípicos. Pauline es una mujer atípica, tiene una belleza atípica. Ella no cumple los cánones que se esperaban de la mujer pálida, de facciones regulares. Ella tiene la boca demasiado grande, tiene los párpados caídos, tiene los ojos saltones, tiene la tez mate. No es una tez blanca como la de Europa del Norte. Y esto es señalado una y otra vez. Es una mujer emprendedora y empresaria de sí misma. Ella aprende a negociar sus contratos, a pedir cachés altísimos, sabe manejar dinero, sabe hacer relaciones públicas. Lo aprende de sus padres y de Louis también. Y esto provoca las críticas de George Sand y de Clara Schumann, que dicen que ella se vende al comercio de la música, que solamente canta para los ricos. Pero Pauline, que es hija de cantantes trashumantes de origen humilde, sabe que la carrera de cantante es corta, es inestable, es azarosa. Y ella quiere maximizar los años de carrera que ella tenga y poder dejarle algo a sus hijos. Además, Pauline se muestra muy segura de sí misma, de su valía, de que ella vale ese caché que ella pide. Tiene además una capacidad de liderazgo y de organización notables, probablemente una habilidad aprendida también de los padres. En varias ocasiones vemos entonces a Pauline tomando las riendas de situaciones caóticas y destinadas al fracaso y logrando una remontada que termina en éxito artístico. Así aquí en Madrid con El Barbero de Sevilla, también en Inglaterra al año siguiente del estreno del Profeta de Meyerbeer, cuando Meyerbeer no puede viajar, y es Pauline quien dirige los ensayos musicales previos a esta ópera. Y en las cartas dice que los cantantes no quieren trabajar, que son vagos. Bueno, son muy divertidas esas cartas. También hay una gira por el interior de Inglaterra con una troupe del continente en donde ella es la única que habla inglés y entonces termina asumiendo roles de organización. Son capacidades muy alejadas de lo que se suponía el deber ser femenino del siglo XIX. Pauline es atípica en el amor y en las relaciones de pareja. Este trío honorable, que nunca sabremos exactamente qué fue, pero lo cierto es que Louis y ella vivieron muchísimos años, nunca se separaron, y a pesar de que ella confesaba no estar enamorada de él, en sus cartas se transmite muchísimo amor, muchísima complicidad. Ellos fueron muy felices y la relación les servía. Ellos eran felices en esa relación. Tenían una mentalidad no convencional, más liberal, y a ellos les funcionó.
Y también era típica en esta relación de pareja, porque ella es la diva y él se queda en casa cuidando a los niños y renuncia a su carrera como director del teatro italiano para ser su manager y para que ella pueda brillar. Y vuelve a renunciar a un puesto directivo en la Ópera de París luego de la Revolución del 48 para no volver a ser empleador y marido de Pauline. En cambio, cuando viajan juntos, Luis se recicla y empieza a recopilar información sobre museos, le interesa cómo se organiza un museo, cómo hacer las notas de cara a ese nuevo público que está surgiendo del turismo. Tiene una inmensa pinacoteca de pintura española y flamenca. Es un gran coleccionista y un gran defensor del arte pictórico español. Y aquí vemos otra cosa muy interesante de Pauline, y es la capacidad de reciclaje. Cuando Pauline empieza a ver que su voz ya no es la de antes, que se lo empiezan a señalar, que la voz empieza a dar signos de que está cansada, de que Berlioz elige una cantante más joven para Los Troyanos, deciden mudarse y vivir todo el año en Baden, en Alemania. Es cierto que ella ya había cantado allí, les había encantado al matrimonio Viardot, este lugar que está geográficamente en el centro de la Europa continental, y deciden que quieren vivir todo el año, se compran una hermosa casa que restauran, construyen un teatro y él muda la pinacoteca. Ellos se convierten rápidamente en el centro musical y social del Baden, sobre todo en verano. Hacen funciones musicales y veladas donde todos se pelean para ser invitados. En esta imagen vemos a una alumna de Pauline a la izquierda, Pauline está en el centro, y a la derecha de todo vemos que está Bismarck y Guillermo I de Prusia, luego el Kaiser. Y otra de las cosas que a ellos les gusta de Baden es que es políglota y es liberal como ellos. Y ellos que van a vivir en una casa contigua con Turgenev, pues nadie se inquieta de todo esto. Son unos años que ellos las pasan realmente muy bien. Pauline se vuelca a la pedagogía, tiene muchísimos alumnos que vienen de toda Europa y ella no solamente les enseña técnica vocal, sino también ese saber hacer, esa experiencia escénica, esos roles que ella ya ha cantado y que les puede decir los problemas que pueden tener, problemas de dicción. También organiza estos conciertos y a estos conciertos van empresarios y directores de teatro que resultan en contratos muy beneficiosos para los mejores alumnos, los más aventajados, evidentemente, de Pauline. Y también se vuelca a la composición, pero en este caso ya da un salto al formato escénico y es el momento en que ella comienza a componer operetas de salón. La más famosa, que es El último hechicero, tiene muchísimo éxito, es traducida al alemán, orquestada y se da en teatros de Weimar y fue editada. Todas las otras quedan hoy en día en manuscritos. A Clara Schumann le encantaron, se lo contó a Brahms en una carta y como dato de color podemos decir que en algunas de las funciones, o por lo menos en una de ellas del último hechicero, el pianista fue el mismo Brahms. Pero como dijimos, Pauline todavía en esta época está muy insegura de ella como compositora y no edita. Lo que sí podemos ver de sus composiciones es que Pauline es una políglota musical. Así como es políglota en los idiomas, hablaba español, francés, italiano, inglés, alemán y un poco de ruso, cuando ella compone en los distintos idiomas que compone, entiende las tradiciones nacionales musicales y las respeta. Ella entiende muy bien qué poetas elegir en cada idioma, cómo poner un poema en música, cómo cada tradición musical nacional trata al piano respecto de la voz, cómo tratan a la voz, las tesituras, las armonías que se forman entre el piano y el canto, las texturas. Pauline ya va cantando menos en público, pero es cierto que en 1870 hace un regreso triunfal a los escenarios para estrenar la Rapsodia para contralto y orquesta de Brahms y será básicamente su despedida de los escenarios. Pauline entonces así es referente de estas jóvenes cantantes a quien ella puede mostrarle a sus padres que ser cantante es posible
es moralmente adecuado y es económicamente posible. Y también, aunque en menor medida, referente como compositora, sobre todo de su hija Luis, que luego tendrá esta misma carrera. Todo esto se corta con la guerra franco-prusiana, cuando de pronto todos los alumnos de Pauline tienen que volver a sus hogares, ellos se tienen que exiliar, se exilian en Londres, pierden temporariamente todo lo que tenían, y Pauline se pone a dar clases, le comenta a Clara Schumann, pues tomo los alumnos que vengan aunque sean muy malos, ella que antes podía elegir, y vuelve a cantar en los teatros provinciales del interior de Inglaterra. ¿Para qué? Pues para ganar dinero, para mantener la casa. Louis vende algunos cuadros y Turgenev, que también los había acompañado hasta allí, pues aporta un poco de dinero. Y también es cierto que entre los exiliados por esta guerra inmediatamente arman una nueva red social y organizan conciertos donde suena música de cámara en este pequeño apartamento que ellos tienen en Londres. Cuando termina la guerra, ellos vuelven a Baden, malvenden esa casa que habían tenido y deciden volver a vivir en París. Y viven, por supuesto, junto a Turgenev. Y retoman la actividad artística de estos salones como centro fundamental nuevamente de la vida parisina, cosmopolita, en gustos, en ideas políticas, en estéticas. Y contribuyen a hacer circular literatura, pintura y música de las zonas periféricas en ese momento de Europa, como Rusia y como España, al interior de París. Son habitués de este salón Saint-Saëns, Flaubert, Turgenev, por supuesto, el compositor Ambroise Thomas, Gounod, nuevamente amigo de Pauline, y una nueva generación como Lalo, como César Franck, como Massenet, como Fauré, como Zola, Maupassant, Bizet. Pauline hace todavía un regreso más a los escenarios en 1873 para cantar el rol de María Magdalena, que es un oratorio que le compone especialmente para ella Massenet. Pero fuera de eso, ya casi no canta profesionalmente. Sí hace en su casa la premiere de Sansón y Dalila, la ópera de Saint-Saëns que él le dedica. Las nuevas generaciones de compositores franceses empiezan a buscar a Pauline para enterarse un poco más y conocer a compositores españoles. ¿Por qué? Pues como alternativa a ese lenguaje dominante alemán, omnipresente y todopoderoso. Ellos buscan en el lenguaje musical y en el folclore español una alternativa, pero que de cualquier manera sí que tiene lazos con la Francia meridional. Y es así como Bizet la empieza a visitar a Pauline y Pauline le muestra a Iradier, y por supuesto la famosísima habanera, y también le muestra música de su padre, de Manuel García, en quien se inspira Bizet para el entreacto del cuarto acto de Carmen. Lo español comienza a ponerse un poco de moda y es Pauline una de estas grandes artífices a quien buscan para que ella les muestre. Pauline vuelve a dar clases en su casa, nuevamente eligiendo alumnos, hace un breve paso por el Conservatorio de París, que le ofrece una cátedra entre 1871 y 1875. Hay que decir que Pauline duró más bien poco, porque a pesar de que le gustó el hecho de que la técnica de la familia García lograra hacer pie en una institución tan prestigiosa, ella tuvo encontronazos serios de índole pedagógico con la institución. Ella no quería que sus alumnos compartieran profesor de canto. Ella decía que un profesor tenía que guiar a sus alumnos desde el comienzo hasta el debut profesional. Esto el conservatorio no lo aceptó y entonces provocó la dimisión. Es también de esta época en cuando Louis Viardot, Pauline y Turgenev compran la casa de Bougival, que es esa foto que vemos allí arriba a la izquierda, que luego quedó en estado de abandono y que había comenzado a reciclarse y a salir de este estado de abandono cuando empezó la pandemia. Vamos a ver en qué queda. Y más resiliencia, porque en 1883 Pauline enviuda de Louis y de Turgenev. Y luego de un periodo de duelo decide vender la casa en la que habían vivido y se muda a este apartamento de Boulevard Saint-Germain
bastante grande que vemos en la foto de la derecha, donde vuelve a organizar reuniones musicales y donde vuelve a ser visitada por nuevas generaciones de compositores, como por ejemplo Tchaikovsky, que comenta en una carta que esta mujer tiene a los 70 y pico la energía de una mujer de 40. La siguen invitando a ensayos para que ella dé su opinión sobre lo que va oyendo. Y lo notable es que en este apartamento ella estrena en 1904, a los 83 años, su ópera Cendrillon, Cenicienta, que fue un gran éxito y ella dirigió todo. También es de ella el texto. Es de destacar que esta ópera, que tuvo un enorme éxito inmediato, fue editada inmediatamente y es de las obras que nunca se llegó a descatalogar y de las obras que nunca salieron de repertorio. Hay mucha gente que lo que conoce de Pauline Viardot es esta ópera Cendrillon. Pauline se sigue mostrando muy abierta a las nuevas investigaciones musicales de las nuevas generaciones, a diferencia, por ejemplo, de su amigo Saint-Saëns, que estaba horrorizado con Richard Strauss y decía que era una cacofonía total. Pauline se muestra súper interesada y le interesa muchísimo el fenómeno de la expansión de la tonalidad y la incorporación de las disonancias que antes estaban prohibidas. En 1901 le dan la Legión de Honor y lamentablemente, como hablábamos con Leticia, Pauline pertenece a una de las últimas generaciones de cantantes que no pudieron ser grabadas, ni siquiera en su vejez, como sí lo fue Adelina Patti, que nació 20 años después y que aunque sea a los 60 y pico, fue grabada. Así que nunca podremos saber cómo sonaba Pauline Viardot. Es cierto que sí subsisten grabaciones de una alumna mezzosoprano como Pauline Viardot que se llama Marianne Brandt. Las pueden ver en YouTube. Dicen que tenía una voz parecida, pero en realidad nunca lo sabremos. Como yo comenté antes, Saint-Saëns fue quien más estimuló a Pauline a editar y a publicar comercialmente estas obras, y casi todas las obras publicadas de Pauline son de esta época. Pauline no compuso muchas obras para piano solo. La gran protagonista de las obras de Pauline es la voz humana, evidentemente. Pero hemos seleccionado con Rosa una de las obras para piano solo que ella sí compuso, y es esta hermosísima Mazurka, editada en 1905, o sea, un año después del estreno de Cendrillon, y con esta audición pues terminamos este encuentro. Muchas gracias.
muchísimas gracias. Realmente impresionante con este broche. Además, querida Rosa, Corina, Patricia, una maravilla, de verdad, ese recorrido que has hecho europeo y en el que hemos podido ver un poco más y acercarnos a Pauline Viardot, porque realmente fue ella protagonista de una época, de un momento de transformación y cómo supo aglutinar a toda esa serie de personalidades, además con una producción con la que hemos hoy también podido ver un poquito, ¿no? Esa parte de su parte como compositora. Gracias de verdad, Patricia, porque ha sido magnífico y de verdad una suerte haber podido tener tanto a Rosa como a Corina. Es la primera vez que hacíamos esto en directo y realmente muchísimas gracias, porque gracias a vosotras hemos podido hoy dedicar este gran recuerdo, yo creo que a una gran española que ha hecho muchísimo por la música. Muchísimas gracias a todos. Yo no sé si hay alguna pregunta, porque siempre damos la opción a alguna pregunta. Si la hubiera, encantados de... Tenéis a Patricia y si no, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, pues entonces, si no, gracias de nuevo y nos veremos en enero del 2021. Gracias a todos por estar aquí. Gracias.